Stay there. All right. Please. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el estar nuevamente congregados en este lugar. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y nos gozamos en que usted esté acompañándonos en esta mañana. Si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados con su presencia. Y si nos visita por segunda, tercera o cualquiera vez, de todos modos es bienvenido y estamos muy alegres de que usted esté entre nosotros. Damos gracias a Dios porque hoy tenemos aquí un nuevo integrante del ministerio, ¿verdad? La niña de nuestros hermanos Daniel y su esposa Yolanda. Así que estamos alegres por eso y estamos alegres por ellos. Damos gloria a Dios por eso. Y me gustaría también, como parte del servicio en esta mañana, hay unas hermanas que van a hacer un viaje misionero y queremos, ustedes saben que parte de nuestra función como iglesia es comisionar a las personas que van. Entonces le voy a pedir a John que él traduzca porque también está Doug Herman aquí esta mañana y él también. ¿Are you going to Belize too? Oh, ok. Ya habla español y todo, eso es bueno. So that's good. Ok. Les voy a pedir a las niñas y a Doug, por favor, pasen al frente. Sí, ese mismo. Va desde el verso 13 adelante. Ok. ¿Sabe? Jesucristo nos dio un mandato como iglesia. Jesus Christ gave all of us a commandment as a church. Él dijo que debíamos ir y predicar el evangelio a todo el mundo. And that commandment is to go and preach the gospel into the whole world. Ok. Pablo nos dice en la carta de Romanos capítulo 10. And Paul tells us in the book of Romans chapter 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. For whoever will call on the name of the Lord will be saved. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? How then will they call on him in whom they have not believed? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? How will they believe in him whom they have not heard? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how will they hear without a preacher? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? And how will they preach unless they are sent? Perdón, en español. Entonces, La Biblia the Bible nos enseña que es responsabilidad de la iglesia teaches that it is the responsibility of the church el enviar misioneros. to send missionaries. Y la iglesia puede sostener los misioneros de tres maneras. And the church can help these missionaries in three different ways. Orando por ellos, Praying for them, donando para que si ellos no pueden, usted no puede ir, otros vayan en su nombre. donating, because if you can't go, others can go in your place. Y los que puedan ir deben involucrarse e ir a algún viaje misionero. And those who can't go, go on these missionary trips. La iglesia provee muchas oportunidades The church offers many opportunities. y ustedes están invitados a participar en cualquiera de esos viajes misioneros. And every single one of y'all are invited to take part of these mission trips. Así que los estamos de esta manera exhortando con estas palabras del apóstol. ¿Cómo oirán sin haber quienes prediquen? And so through this way, we are exhorting each one of you to take heed and listen to the words of Paul when he says, who will go? Y lo que queremos hacer el día de hoy en esta mañana And what we want to do this morning es algo que la iglesia ha acostumbrado a hacer a lo largo de la historia. is something that the church has done throughout history. Es que cuando se envían personas a un viaje misionero, That when missionaries are sent, la iglesia comisiona a esos misioneros y esos misioneros van en el nombre de la iglesia. that the church commissions them so that they can go in the name of the church. Y es lo que queremos hacer en este momento. And that's what we would like to do in this morning. Voy a pedirle a todos que se pongan en pie Please rise. y vamos a orar. And we'll pray. Okay, puede correr un poco para allá.
I almost tripped over everybody. Ok, les invitamos a orar. Let's pray. Amado Dios, te doy gracias por las bendiciones que tú nos das día a día, por tu fidelidad. Gracias porque, Señor, tú nos has llamado en tu misericordia para darnos salvación y vida eterna. Y gracias, Señor, por que tú has llamado a estas hermanas y a mi hermano y al resto del grupo para que ellos vayan en esta misión de ir y compartir tus palabras con otros que aún no te conocen, Señor. Pedimos que tú les bendigas de manera especial, Señor. Que tú les uses para tu gloria, Señor. Que tú permitas que de sus labios salgan palabras tuyas, Señor. Y que a través de sus palabras, a través del testimonio, Señor, otras personas puedan ser alcanzadas para el reino de Dios. Pedimos que te glorifiques en sus vidas. Que tú les guardes su salida y su entrada, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, que este viaje sea de bendición, tanto para ellos que se han edificado en la fe, como para aquellos que van a escuchar tu mensaje por primera vez, Señor. Pedimos que muchas almas puedan ser rescatadas y que vidas vengan al conocimiento de tu gloria, Señor. Pedimos que bendigan a este grupo misionero. Que te lo pedimos en el nombre santo de Jesús, rogándote que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo les guarden ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gracias. Ellos tienen una reunión ahorita, creo. Sí. Así que, ok, amados, pueden tomar sus asientos. Recuerden que estamos siguiendo una serie basada en la epístola del apóstol Pablo en la iglesia de Roma, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 8. La semana pasada empezamos a ver los primeros 4 capítulos. Romanos 8, 1 al 4. Habla ahí tu Biblia. Y recuerda el título del sermón, el título del mensaje. Y sigue siendo el mismo mensaje porque no lo terminé. Y creo que no lo voy a terminar tampoco esta semana. Creo que voy a seguir hasta la próxima semana. No estoy seguro si la semana que viene ya termino o no. Pero bueno, es el mismo título. Sigue siendo el mismo. Ninguna condenación. O sea, ese es el título de este mensaje. Ninguna condenación. Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Abrí tu Biblia, por favor. Romanos 8, 1 al 4. ¿Listos? Ok. Voy a leer la escritura, voy a leer este pasaje y después vamos a orar, ¿verdad? Dice Romanos 8, 1 al 4. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque en ella hay dirección, hay consuelo. En ella hay salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque en ella tú te has revelado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por la salvación que tú nos das en Cristo, porque no la merecíamos. No hicimos nada para obtenerla, Señor. Es toda de gracia. Tú la obtuviste en la cruz del Calvario por nosotros. Y tú las ofreces, Señor, simplemente para aquellos que reconocen que no hay nada en ellos que pueda agravar a Dios, Señor. Y que vienen ante ti en humildad, confesando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y en esta mañana pedimos, Señor, que al analizar esta porción de tu palabra, tu Espíritu nos prepare. Y que, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones estén receptivos. Y que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas, Señor. Y que a través de ella seamos bendecidos. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien damos gloria. Amén, amén y amén. Durante la guerra con Gran Bretaña, el ejército francés, para reclutar hombres, utilizaba un sistema de lotería. ¿Sabe lo que es una lotería, verdad? Es algo que se escoge al azar. Así que cuando ellos escogían un nombre, el nombre que escogían, esa persona, y obviamente eran hombres los que enviaban, ese hombre tenía que ir al frente de batalla, tenía que ir a la guerra. ¿Ok? No importa quién fuera.
cuando el nombre salía, esta persona estaba llamado a cumplir. ¿Sabe? En una ocasión se narra que las autoridades escogieron el nombre de cierto hombre y fueron y le comunicaron que su nombre había sido escogido y que él tenía que ir al campo de batalla. Este hombre se negó a ir y les dijo que hacía 2 años que él había caído en combate y había muerto en combate. Obviamente los guardias que fueron a comunicarle la noticia, primero pensaron que el hombre estaba desquiciado, ¿verdad? Pensaron que el hombre estaba loco, porque le preguntaron, bueno, si tú estás muerto, si tú fuiste muerto en combate, ¿cómo es que estás hablando con nosotros? No hace sentido, ¿cierto? El hombre les explicó que hacía 3 años, su nombre había salido en la lotería y que lo habían llamado a ir al campo de batalla, pero que un vecino de él se acercó y le dijo, ¿sabes qué? Tú estás casado, tú tienes una gran familia con muchos hijos, yo estoy solo y no tengo a nadie, yo voy a tomar tu nombre y tu lugar y voy a ir por ti al campo de batalla para que tú no tengas que ir y tú te quedes cuidando a tu familia. Aquel hombre fue al campo de batalla y efectivamente este hombre fue asesinado, murió como un héroe en el campo de batalla. ¿Ok? Ahora, los guardias, al escuchar aquella historia, quedaron impactados y fueron ante Napoleón Bonaparte, que era el general del ejército francés, y le comunicaron lo que había sucedido. Y Napoleón Bonaparte dijo que aquel hombre debía ser eximido de ir a la guerra, que el país no tenía ningún derecho legal sobre aquel hombre, porque legalmente aquel hombre había muerto en combate. Así que él estaba eximido, él era libre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque otra persona había muerto en su lugar. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Tomó nuestra posición. Él fue nuestro sustituto. La ley no tiene derecho sobre nosotros. Pablo dice en Romanos 7, 4 al 6, que los cristianos hemos muerto a la ley. O sea, la ley no puede reclutarnos nuevamente, no puede ejercer ningún derecho en nosotros, porque para Dios usted ha muerto en Cristo. Cristo murió en su lugar como su sustituto, y como este hombre usted está eximido. La ley nunca más lo va a condenar. ¿Entiende eso? Y en los versos 1 al 4 de Romanos, el apóstol nos está dando 3 razones que garantizan la promesa de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. 3 razones por las cuales un cristiano nunca se va a perder. 3 razones por las cuales un cristiano es salvo y su salvación está asegurada. ¿Ok? 3 razones que garantizan la promesa de salvación en Cristo. ¿Cuáles son esas razones? Las razones que garantizan la promesa de salvación en Cristo. Vimos la semana pasada que son la justificación. ¿Qué significa? Dios nos declara eximidos de culpa. Como este soldado, usted ha muerto a la ley, y la Biblia dice en Romanos 8:1, dice que no hay condenación para el cristiano. ¿Qué significa? Nunca más serás condenado. Dios te exoneró de toda culpa. Dios te justificó, te declaró que ante Él tú eres inocente y estás perdonado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo murió en tu lugar y Él pagó el castigo que debía venir por ti. Eso lo vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver la segunda razón, que es la sustitución. ¿Ok? La sustitución. Y antes de comenzar a analizar el texto, quiero dejar claro el significado del término sustitución. Usted entiende la idea básica de lo que es sustituir, ¿verdad? Es cuando usted cambia a alguien, en este caso, una persona por otra. ¿Ok? El diccionario conciso de teología cristiana define el término sustitución como el acto de tomar el lugar de otro. En este caso, Cristo tomó nuestro lugar. Murió por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir, ser condenados eternamente. ¿Ok? Así que lo que vamos a ver es que en Romanos capítulo 8, verso 3,
Pablo nos enseña que Cristo murió una muerte sustitutiva, o sea, que Él murió en nuestro lugar. Empieza diciendo, porque, y como dije, cada vez que usted ve una conjunción como esta, es importante, ¿ok? Es importante. Esta conjunción conecta este verso con lo que Pablo viene diciendo en los versos 1 y 2. Lo que está haciendo eso es diciendo, ¿sabes qué? Lo que veníamos viendo, ahora vamos a explicarlo, ¿ok? Dice, porque lo que era, ¿qué cosa? Imposible para quién. Ahora, ahí deténgase un momentico. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la ley? ¿Ok? La ley no podía justificarnos, la ley no podía santificarnos, la ley no podía salvarnos. ¿Me escuchó? Ojo, y voy a hacer esta aclaración porque yo sé que quizás alguno está pensando, es que el Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cierto, pero no somos salvos por cumplir y obedecer la ley, es lo que vamos a explicarle. ¿Ok? La ley es un medio, vamos a ver el propósito que tenía la ley. ¿Bien? Pero en este caso la ley no podía salvarnos. Sin la gracia, la ley no podría salvarnos. La salvación nunca fue por la obediencia a la ley. ¿Me siguió hasta ahí? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Sabe? Cuando Dios creó al hombre, el pecado no formaba parte de la creación. Cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba en santidad. El hombre tenía comunión con Dios. El pecado, la Biblia nos enseña que corrompió la esencia misma de nuestra naturaleza humana. El pecado afectó nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Ok? Acabó con nosotros, afectó en todas las áreas de nuestra vida. Trajo consecuencias graves, funestas. Causó tanto la muerte espiritual como la muerte física. Usted sabe, cuando alguien muere, lloramos, ¿cierto? ¿Y por qué razón? Porque no nos acostumbramos, ¿sabe? No fuimos diseñados para eso. ¿Ok? La muerte llegó como una consecuencia directa del pecado. Tanto la muerte espiritual como la muerte física. Lamentablemente el pecado de Adán trajo consecuencias no solamente para él, sino para toda su descendencia. Y aunque usted no lo crea, usted es descendiente de Adán. ¿Por qué? Porque toda la raza humana desciende de Adán. Dice la Biblia que de una sola sangre hizo Dios toda la raza humana. ¿Ok? Entonces todos venimos del mismo lugar. No hay diferencias para Dios. ¿Ok? Es por eso que aquí no tenemos distinción entre de qué país, de qué color, de qué trasfondo tiene, si es rico, si es pobre, si es lo que sea. Nada de eso importa. Al final, polvo somos y al polvo volveremos. ¿Ok? Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Es lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versos 1 en adelante. Y está en rebeldía con Dios. En rebeldía hacia la ley de Dios. ¿Saben? Nos rebelamos hacia la ley de Dios por naturaleza. Y estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice el Salmo 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío. Y el impío es todo aquel que no está en Cristo. Está airado con el pecador todos los días. O sea, Dios está en una constante ira contra los pecadores. Los pecadores están bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Ahora, la ley, y esto es importante que usted lo entienda, fue dada como un estándar para que los hombres viviéramos bajo la bendición divina en caso de que nosotros la obedeciéramos. ¿Escuchó eso? La ley fue dada como un estándar de la bendición divina en caso de que nosotros la obedeciéramos. Pero si la desobedecíamos, en vez de traernos bendición, la ley nos traía maldición. ¿Dónde está eso en la Escritura? Usted puede leer Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28. Dios dice, yo pongo ante ustedes hoy la bendición y la maldición. Si ustedes obedecen mis mandatos, yo los voy a bendecir. Si ustedes desobedecen, van a sufrir las consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? La Biblia nos enseña que una violación de la ley merece la maldición de Dios. Ahora, una violación de la ley. Imagínense, si tomamos nada más los 10 mandamientos como referencia y decimos
¿Quién de nosotros nunca ha dicho una mentira? Todos hemos dicho mentiras, ¿cierto? Somos unos mentirosos, ya somos culpables de maldición. ¿Quién de nosotros nunca se ha enojado contra nadie? Pues Jesús dijo que si usted se enoja contra alguien y en su corazón siente maldad contra esa persona, ya usted se convirtió en un asesino y usted es un violador de la ley. Entonces, en realidad, esto lo que hace es que nos lleva a entender que la ley condena a toda raza humana. Porque si usted viola un solo elemento de la ley, ya usted es culpable. Y culpable eternamente. La única manera que usted podría pagar eso era pasar la eternidad en el castigo eterno. ¿Me escuchó? Es importante que entendamos esto, porque esa es la mala noticia antes de que venga la buena noticia del Evangelio. ¿Ok? ¿Sabe? Teóricamente, según Levíticos 18:5, una perfecta obediencia a la ley de Dios debería traernos vida eterna. O sea, la ley de Dios refleja el carácter, el estándar de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Si nosotros fuéramos capaces por nosotros mismos de cumplir la ley, al guardar la ley, tendríamos vida eterna. ¿Por qué? Porque estaríamos actuando de la manera que Dios espera que nosotros actuemos. ¿Ok? Y eso conllevaría a felicidad y santidad. O sea, si usted obedeciera la ley, usted tendría felicidad en el sentido de que no estaría bajo juicio. ¿Sabe? Dios nos diseñó de tal manera que cada vez que usted y yo pecamos, el pecado trae juicio a nuestra conciencia. Aún aquellos que no conocen la Escritura, aún aquellos que son incrédulos, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos diseñó de tal manera que cualquier desobediencia trae juicio, trae castigo y nuestra conciencia se convierte en nuestro juez. ¿Alguna vez ha hecho algo malo y usted mismo se ha delatado? Sobre todo los niños a veces hacen algo malo y a veces viene y dice, no, yo no lo hice. Si, ustedes ni siquiera han preguntado, pero ya ellos están diciendo, se están tratando de poner adelante, tratando de cubrir lo que hicieron. ¿Cierto? Entonces, la conciencia nos juzga. Estamos batallando con eso. Ahora déjame decirte, Pablo dice en Romanos 7, 10 al 11, Romanos 7, 10 al 11 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, el mandamiento de la ley, ¿era para qué? Para vida, la ley debía darnos vida. Dice, a mí me resultó para qué. Entonces, lejos de darnos vida, la ley lo que hace es que nos mata. ¿Ve ahí, sí o no? ¿Por qué? Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora, el punto es que cuando Dios dice, ¿sabes qué? No adulterarás, no darás falso testimonio, no esto. Cada vez que Dios dice una cosa, inmediatamente, como estamos en una condición caída, nuestro instinto natural es precisamente hacer aquello que se nos prohíbe. La fruta prohibida es la más deseada, dice el eslogan de los pecadores, ¿cierto? Entonces, siempre queremos hacer aquello que se nos prohíbe. Es algo natural, es instintivo. Usted puede ver, usted deja cosas aquí y usted le dice a un niño, ¿sabes qué? No toques esto. ¿Sabe qué? Y puede haber un montón de cosas alrededor. ¿Qué usted cree que el niño va a buscar? Lo que usted dijo, no lo toques. ¿Por qué? Eso demuestra nuestra condición caída, demuestra nuestra rebelión, demuestra que estamos constantemente tratando de establecer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Ok? Lejos de darnos vida eterna, la ley nos condena. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la acción para cambiarnos. Necesitamos algo más. ¿Ok? Ningún pecador puede obedecer la ley. La ley simplemente dice, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer. Pero si tú no lo obedeces, automáticamente lo que la ley hace es condenarte. La ley no puede transformarte. No tiene el corazón para transformarte. ¿Comprendes eso? Ojo, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No estamos denigrando la ley de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que la ley tenía un propósito. ¿Ok? Y la ley tenía el propósito de dejarnos a nosotros claro qué es pecado.
Porque cuando Dios dice, no adulterarás, está clarito, ¿verdad? Nadie tiene que ir a una universidad para saber qué es adulterar. ¿Cierto? Cuando Dios dice, no mentirás, no darás falso testimonio, todo el mundo sabe lo que es eso. ¿Sí o no? Entonces, sabemos lo que es el pecado. La ley nos deja clarito lo que es el pecado. Y ese es un propósito de la ley. ¿Ok? Yo quiero que te entiendas que la ley pone a toda la raza humana bajo la maldición. ¿Dónde está eso en la Biblia? Qué bueno que me preguntó. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10. Fíjense lo que dice Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice todos los que dependen de las obras de la ley? ¿Sabe a lo que se refiere? A todos aquellos que creen que ellos pueden obedecer la ley y que por su desempeño, por sus buenas obras, van a poder agradar a Dios. ¿Me escuchaste? Los fariseos pensaban que ellos podían agradar a Dios por sus buenas obras. Toda persona que cree, yo soy buena, está contradiciendo lo que Jesús dijo. Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Y a menos que vengamos quebrantados ante Dios, como vino el publicano de la parábola del fariseo y el publicano, que dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. A menos que entendamos que estamos en bancarrota espiritual y que no hay nada que podamos hacer que nos gane, que merezca el favor de Dios, no hemos entendido el Evangelio. ¿Ok? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué cosa? ¿Bajo qué cosa? Maldición. Si usted piensa que usted va a llegar al cielo por su obediencia a la ley, usted está bajo maldición. ¿Sabe? Esa es la función de la ley. ¿Ok? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerla. En otras palabras, si usted quiere ganar el favor de Dios a través de la ley, usted tiene que obedecer la ley de Dios perfectamente. Y si usted violó un mandamiento de la ley, automáticamente usted es culpable. Y está condenado. Y está bajo maldición. ¿Sabe? En esa condición está toda la raza humana. ¿Me escuchó? Porque toda la raza humana ha violado la ley de Dios. En esa condición estábamos todos. ¿Por qué? ¿Sabe? La ley evidencia la necesidad de la gracia. ¿Escuchó eso? La ley evidencia la necesidad de la gracia. Como ya hemos dicho, para la ley era imposible justificarnos. Y tampoco podía santificarnos. Así que no podía salvarnos por sí sola. ¿Ok? Y como dije, no se debe a ningún defecto en la ley, sino que el problema está ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Fíjense lo que dice Pablo, verso 3. Por cuanto era débil en la carne. ¿Lo ve ahí? ¿Lo ve sí o no? Sí. Romanos 8:3 dice, porque él procede para la ley, por cuanto era débil en la carne. ¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a que debido a nuestra corrupción pecaminosa, a la corrupción inherente a todo ser humano caído, desde Adán todo ser humano está en una condición caída. Las personas no regeneradas, una persona no regenerada es una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Me escuchó? Ok, la Biblia dice que usted nació físicamente, pero ese nacimiento físico no le da vida espiritual. Usted nació vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Bien? Y para poder tener comunión con Dios se necesita un nuevo nacimiento. ¿Ok? Así que las personas no regeneradas, para estas personas la ley es impotente de producir justicia en ellos. Eso es lo que dice Gálatas 3:21. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:50, esto es importante que lo entendamos. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿ok? ¿A qué se refiere carne y sangre ahí? Se refiere a la naturaleza humana, se refiere a la persona no regenerada, se refiere a nosotros como seres caídos. Carne y sangre no puede, ¿qué cosa? Heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Qué significa? No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios, el reino de Dios. No hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios. Eso es algo que tenemos que entrarlo aquí adentro
Porque siempre tenemos la tendencia natural a pensar que somos mejor de lo que somos y a tratar de alguna manera en ayudar a Dios, en tratar de pensar que hay algo que podemos hacer por el cual Dios nos puede aceptar. ¿Ok? Y es por eso que inventamos siempre una religión de obras. Recuerda que dijimos que hay 2 religiones en el mundo. Todas las religiones, exceptuando el cristianismo, son religión de obras. Tú tienes que hacer más, tienes que dar más, tienes que obedecer más. Se trata de tu esfuerzo. El cristianismo dice, Cristo lo pagó todo, lo único que tienes que hacer es venir quebrantado ante mí, reconocer tu pecado y aceptar a Cristo como Señor y Salvador y apartarte de tu pecado. Es lo único que tenemos que hacer. Recibir la gracia de Dios en Cristo. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. ¿Ok? Ningún ser humano, dice este pasaje de 1 Corintios 15:50, ningún ser humano podrá entrar a la gloria eterna, a la gloria celestial como es. ¿Me escuchaste? No podrás entrar a la gloria celestial como tú eres. ¿Ok? Debe ser transformado, es lo que dice 1 Corintios 15:51. Y la pregunta es, ¿qué clase de transformación se necesita? ¿Qué clase de transformación se requiere para que una persona pueda entrar a la gloria celestial? Para que una persona pueda entrar al reino de Dios. Bueno, Jesús lo dijo clarito, ¿verdad? Jesús lo dijo clarito en Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabe? Eso lo dijo Jesús. No lo dije yo. Está en la Escritura. ¿Ok? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que no dice el que hace esto o el que hace aquello. No da una lista de acciones a tomar. Jesús nada más dice una sola cosa. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué responde Jesús? 8 pasos para nacer de nuevo. No. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. ¿Qué significa? ¿Sabe? Es una obra que solamente Dios mismo puede hacer en aquellos que vienen a Él quebrantados y vienen a través de Jesús. Es algo sobrenatural, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en Juan 1:13, deja claro esa expresión. ¿Sabe? El Evangelio de Juan es clarísimo. Por eso siempre recomendamos a la persona que es nueva en la fe, lea el Evangelio de Juan. Las personas que nos visitan, lean el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan explica, el propósito de Juan es que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Ok? Fíjense lo que dice Juan 1:13, que aquellos que han nacido de nuevo, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, ¿qué significa? ¿Sabes qué? No depende de ti, no depende de mí. Usted no puede llevar a nadie a ser salvo. Ni usted mismo puede hacerse salvo usted mismo. Sino, ¿de quién? Ahí está. Dios tiene que engendrarte en el Espíritu. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en ti. Dios tiene que transformar, regenerar tu alma, darte vida espiritual. Es la única manera. Y Dios lo va a hacer en aquellos que vienen a Él humillados y reconociendo que están en bancarrota espiritual. Bienaventurados, dijo Jesús, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Recuerde, eso significa aquellos que llegan al punto en que dicen, ¿sabes qué? No hay nada que yo pueda aportar para la salvación. No hay ningún mérito en mí. No hay nada bueno en mí. No hay nada que me haga merecedor de la gloria eterna, del cielo. ¿Ok? ¿Sabes? Si la ley hubiera podido proveer justicia y vida eterna, no habría una promesa de gracia. Pero si usted ve, la promesa de gracia viene desde el mismo comienzo. ¿Sabes? Justo después de pecar Adán y Eva, lo primero que Dios hizo fue, ¿qué cosa? Les dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, y tú le darás la cabeza y en el calcañar. ¿Sabes? Esa fue la primera promesa mesiánica. Génesis 3:15, los teólogos lo llaman el protoevangelio, el evangelio en miniatura. ¿Ok? Ahí empezó la promesa. ¿Sabe? Esa promesa, después la vemos en Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién es esa simiente? Es Cristo. Y vemos esa simiente
en Génesis 3.15, vemos esa simiente en Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y a través de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. ¿Ok? ¿A través de quién? La simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Y después le dice a David, ¿sabes? De tu descendencia vendrá uno cuyo reinado será estable eternamente. Tu simiente. ¿Quién es la simiente de David? ¿Quién es el hijo de David en el Nuevo Testamento? Cristo. ¿Ok? Cristo es el cumplimiento de todos los pactos, las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. ¿Ok? La salvación nunca fue por la ley. Siempre, de principio a fin, ha sido por gracia. Y se recibe a través de la fe. Y esto está evidente en Hebreos 11. Dice que por la fe estos hombres fueron justificados, fueron perdonados. ¿Ok? Ellos recibieron a través de la fe la gracia que Dios les ofrecía en Cristo. El doctor Donald Gravenhouse nos explica, voy a citar sus palabras, esta debilidad de la carne de la que habla nuestro texto ha hecho imposible que podamos cumplir las demandas divinas. Sin la intervención de la gracia divina para proporcionar los medios de la realización. Ningún hombre ha cruzado el abismo de su antigua naturaleza para pasar de la muerte a la vida. Solo la intervención divina del Señor Jesucristo puede llevarnos a través de las profundidades y llevarnos a nuestro refugio deseado. Es la debilidad de la carne del hombre lo que hace necesario que el Señor haga, ¿qué cosa? Todo por nosotros. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. ¿Sabes? A menos que Jesús venga y diga, Lázaro, ven fuera, vas a permanecer en la tumba. ¿Ok? Es Jesús, es Dios el que nos llama a salvación. Es Dios el que imparte vida. No es la iglesia, no es un líder cualquiera. Jesús dijo, yo soy, Juan 14:6, yo soy el único camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En ningún otro nombre, dice el apóstol Pedro, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice el apóstol Pedro, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió en tu lugar. Él fue el que Dios envió a reconciliar a los hombres con Dios, y por tanto el único capacitado para restablecer la paz entre Dios y tú, porque si no, tú estás bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios. ¿Ok? Y en estos versos Pablo nos escribe las etapas de los tratos de Dios con la naturaleza humana pecaminosa. En primer lugar, Pablo dice que Dios dio la ley, que no podía justificar a los hombres en hacerlos vivir correctamente. ¿Cuál era el propósito de la ley entonces? La ley tenía el propósito de definir el pecado para dejarnos sin excusa. O sea, la ley dejó claro qué es y qué no es pecado. Usted puede ver eso en Romanos 3:20. Dice que a través de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? ¿Me escuchó? La ley tenía el propósito de definir el pecado para dejarnos sin excusa. A través de la ley viene el conocimiento de pecado. Romanos 3:20. Y la ley hace evidente nuestra necesidad de la gracia para guiarnos en una nueva dirección, en la dirección correcta. ¿Cuál es el otro propósito de la ley? Gálatas 3:24, fíjense lo que dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sabe? Ayo significa tutor, maestro. ¿Me siguió? La ley ha sido nuestro maestro, nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos en la dirección correcta. ¿Quién es la dirección correcta? Cristo. Llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué cosa? Justificados por la fe. ¿Sabe? El tema de la justificación por fe es básico. R.C. Sproul dijo que sobre este tema la iglesia cae o se mantiene. ¿Ok? La justificación por fe es la única manera en que un pecador recibe la salvación que Dios en su gracia ha provisto en Cristo. El mensaje del Evangelio es que solo por gracia vamos a ser salvos. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que usted y yo podamos aportar. Y que esa gracia la recibimos solo por fe. La fe es el medio por el cual recibimos la gracia. No imparte nada a la gracia. No tiene nada que... Su fe no es parte del Evangelio.
Su fe es la manera en que usted recibe el Evangelio. Pero el Evangelio es independiente de su fe. De hecho, su fe es recibida cuando Dios le imparte vida espiritual, y entonces usted puede responder en fe y en obediencia. ¿Por qué? De otra manera usted estaría muerto espiritualmente. Y Pablo dice en Romanos 3 que en esa condición ningún pecador busca a Dios. ¿Ok? Ningún pecador busca a Dios. Así que la ley tenía en primer lugar el propósito de revelarnos el pecado, definir el pecado y de llevarnos a Cristo. ¿Ok? Y ese es el segundo lugar. El segundo lugar, Pablo nos dice aquí en este pasaje de Romanos capítulo 8, verso 3. Dios enviando a su Hijo. ¿Lo ve ahí? Romanos 8:3. Dios enviando a su Hijo. ¿Sabe? Y esta expresión designa a Cristo como el Hijo eterno. ¿Me escuchaste? Cristo no se convirtió en el Hijo de Dios el día que fue engendrado en el vientre de la Virgen María, como algunos creen. Cristo es el Hijo eterno, o el eterno Hijo del eterno Padre. ¿Ok? Dios el Hijo. Él es desde la eternidad, en virtud de su naturaleza divina y no en virtud de su nacimiento milagroso o su exaltación, el Hijo de Dios. ¿Me escuchó? Son distinciones en las personas de la Trinidad, pero eso no hace diferencia. Los tres merecen igual gloria, igual honor, igual honra, porque los tres son eternos, los tres son divinos, ¿ok? Los tres cumplen diferentes funciones. Pero aquí se está designando a Cristo como el eterno Hijo del eterno Padre. Eso significa que Cristo es Dios y lo ha sido por siempre. ¿Ok? Él no empezó a existir el día en que fue engendrado en el vientre de María. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de... Ahora debemos prestarle mucha atención a estas palabras del apóstol Pablo. Porque estas palabras nos parecen sencillas, pero no lo son. Y les voy a explicar por qué. Y como dice la serie de comentarios del predicador, si el apóstol solo hubiera dicho que Cristo vivía en semejanza de carne, Cristo vino solamente en semejanza de carne, ¿sabe? Habría estado de alguna manera validando o respaldando la enseñanza del docetismo. ¿Sabe? La cultura griega, la filosofía griega y el docetismo creían, el espíritu es bueno, la carne es mala. Y por tanto ellos decían que Cristo vino en apariencia de carne, pero que Cristo no podía haber asumido realmente una naturaleza humana, porque como la carne es mala, sería atribuirle a Dios algo malo. ¿Entendió eso? Entonces, para ellos, Cristo realmente nunca se encarnó. Simplemente Él asumió apariencia humana, pero nunca fue humano. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo se humanó, que Él recibió una naturaleza humana total, completa, como la suya y como la mía, ¿verdad? Por otro lado, si Pablo hubiera dicho en carne pecaminosa, también le habría atribuido a Cristo una naturaleza pecaminosa como la nuestra. ¿Sabe? Usted nace en pecado por naturaleza. Salmo 51 dice David, en pecado me concibió mi madre. Cristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y fue engendrado santo y sin pecado. Fíjate que la Escritura dice, por lo tanto, el santo ser que nacerá. Dios guardó a Cristo. Y Dios santificó en el vientre de María para que Jesús naciera sin ninguna relación con el pecado. ¿Entiende eso? En su encarnación, el divino Hijo de Dios tomó la naturaleza humana, de modo que a partir de ese momento y hoy, Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y esto va a ser así por toda la eternidad. Tiene dos naturalezas indisolublemente unidas. Aunque cada naturaleza retiene sus propiedades características. ¿Qué significa? Ni la naturaleza humana de Cristo se convirtió en divina, ni la naturaleza divina se convirtió en humana. Tiene dos naturalezas indivisibles, intercambiables. ¿Ok? No hay mezcla entre ellas. ¿Me sigue hasta ahí? Una persona, dos naturalezas. Cristo, el Hijo de Dios, el único ser que ha tenido esas cualidades. Es por eso que es el único que también puede salvarnos. Es por eso que es el único que puede ser nuestro
mediador. Jesús asumió una naturaleza humana perfecta, sin pecado. Y nunca, escúchame bien, esto es importante, nunca sucumbió a las tentaciones, sino que Él vivió en perfecta obediencia al Padre y a la ley. Eso está en Mateo 5:17. Jesús dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Cierto? Y fue en la carne, en su naturaleza humana, que Dios condenó y castigó el pecado de su pueblo. ¿Me escuchó? Fue en sustitución de su pueblo que Jesús soportó la ira de Dios. Eso lo vemos en Isaías 53, 4 al 6. Lo vemos en Isaías 53, 8, 11. Romanos 5, 6 al 9. Y en Romanos 5, 18 al 19. ¿Ok? Dice, y a causa, dice el verso 3 otra vez, y a causa del pecado. ¿Lo ve ahí? No se distraiga. Présteme atención para que entienda esto, porque esto es importante. Este es el corazón del Evangelio. ¿Sabe? Una traducción del griego más precisa sería la que da la Biblia de América. Dice, y como ofrenda por el pecado. Esa es una traducción más precisa en cuanto a original. ¿Sabe? Cristo vino para hacer una ofrenda por el pecado. Para derramar su vida por los pecadores. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento se acostumbraba a sacrificar animales. Si usted lee la historia de la Biblia, se va a dar cuenta que después de Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que Dios le hizo a Adán y Eva vestiduras de pieles de animales. Ese fue el primer sacrificio. Y después usted ve que Abel, el hijo de Adán, sacrificó de las ovejas, de lo mejor de sus ovejas. ¿Recuerda eso? Y que Dios se agradó con ese sacrificio. ¿Sí o no? Sí. Y después usted ve que cuando estuvo a punto de ser sacrificado, Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, apareció un carnero que fue sacrificado en su lugar como sustituto. Y después usted ve en el final de Génesis y en Éxodo cómo el pueblo de Israel estaba cautivo en Israel y cómo Dios en la Pascua ordenó que se sacrificara un cordero por cada familia de 10 personas y que se cubrieran los dinteles de las puertas con la sangre, porque por donde pasó el ángel de la muerte, en cada hogar que no estaba cubierto con la sangre del cordero, en ese lugar los primogénitos murieron. ¿Qué significa eso? Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, cada uno de esos corderos, el sacrificio de la expiación, todos esos simbolizaban a Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios, el que realmente quita el pecado del mundo. Aquellos corderos simplemente podrían cubrir el pecado. Cristo quita el pecado. Su obra es eficaz, es total. Y mediante una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos a todos aquellos que habrían de creer en Él. Una sola ofrenda. ¿Sabe? A Cristo no hay que sacrificarlo más. Es por eso que nosotros no hacemos misa. Los católicos hacen una misa y ellos dicen que es una misa incruenta, que es un sacrificio incruento. Si es sacrificio, no puede ser incruento. ¿Ok? Cristo se ofreció una sola vez. Y ofrecer nuevamente a Cristo sería negar la suficiencia de su obra. Y déjenme decirle, eso es blasfemia, según la Escritura. ¿Ok? Es blasfemia, según la Escritura. A causa del pecado, o sea, Cristo vino como ofrenda por el pecado, y Él condenó al pecado en la carne. Por su vida, por su muerte vicaria, su justicia pasiva, Él asumió la condena por nuestro pecado en la cruz. Y al morir en sustitución por el pecado de su pueblo, Cristo logró derrotar al pecado de una vez para siempre. Hello, yo no sé si tú entendiste lo que yo dije. Nuestro peor enemigo, que es el pecado, Cristo lo derrotó en la cruz, de una vez y por todas. Como dice el doctor John MacArthur en su comentario, Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás y negó cualquier pecado en su vida terrenal. El pecado fue obligado a ceder su supremacía en la carne al vencedor, por lo cual Jesucristo se hizo soberano sobre el pecado
y su consecuencia, la muerte. ¿Escuchó eso? Wow. Siendo el Dios hombre, y debido a que era una persona infinita, Jesucristo pudo absorber en apenas unas pocas horas el castigo eterno que merecían todos nuestros pecados, el castigo de todos aquellos que iban a creer en Él y hacernos perfectos por un solo sacrificio, dice Hebreos 9:28. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios el Padre trató a Cristo como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos aquellos que vamos a creer en Él. No que Cristo se convirtió en pecaminoso. Cristo nunca pecó. Ni en la cruz pecó. ¿Ok? Jesús es santo. Es santo. ¿Bien? No tuvo ninguna relación con el pecado. Pero el Padre lo trató a Él como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para saciar su ira. Y de esa manera reconciliarnos consigo mismo. ¿Ok? Cristo fue la sustitución. Él vino a pagar el castigo por los pecados de todos aquellos que creían en Él. Como vimos en Isaías 53, 4 al 6 y en Primera de Pedro 2, 24. ¿Ok? Y Él dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, es una referencia a la justicia que Dios nos imputa en Cristo. Para que tú seas aceptado delante de Dios. Escúchame bien, esto es importante. Tú tienes que entrar vestido, recubierto con la justicia de Cristo. No con tu propia justicia. Si tú tratas de imponer tu propia justicia o entrar al reino de Dios con tu propia justicia, te vas a encontrar como el hombre que estaba en la fiesta de boda y no andaba vestido con la vestimenta que el rey ordenó y fue echado afuera. Tienes que estar revestido con la justicia de Cristo porque esa es la única justicia que Dios acepta. ¿Me escuchaste? ¿Qué significa? Significa que tú tienes que venir humillado ante Él y reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Como dice el doctor William Henderson, ya estoy terminando, amados. Además, estaba lloviendo, no se preocupen, no se pueden salir. Como dice el doctor William Henderson, el propósito y resultado de la obra de redención de Cristo fue lograr que su pueblo, por medio de la operación del Espíritu Santo en sus corazones y vida, pudiera luchar y luche ¿para qué? Para cumplir los justos requisitos de la ley. En otras palabras, ahora Dios ya nos justificó y ahora Dios nos está a nosotros a través del Espíritu Santo capacitándonos para entonces ahora empezar a realmente cumplir la ley. ¿Me escuchó? Dios no nos salva para que usted y yo vivamos como nos dé la gana, para que vivamos viudos. Dios nos salvó para casarnos con Cristo. Nos divorció del pecado y del diablo para casarnos con Cristo y para que vivamos en santidad. La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Sabe eso? Y dice que Él está preparando una iglesia que sea como sin mancha y sin arrugas y sin pecado. Si usted cree que está en Cristo, pero está viviendo en pecado abiertamente, usted no conoce a Cristo. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Solamente aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador serán exonerados de la condenación por el pecado. Pero también ellos podrán vivir cumpliendo las demandas justas de la ley de Dios. ¿Ok? Dios nos ha dado vida espiritual, dice Efesios capítulo 2, verso 1. Nuestro ser interior ha sido regenerado, dice 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué significa? Dios obró en ti una regeneración y en ti hay una nueva naturaleza espiritual y tú eres una nueva criatura en Cristo. Hay vida espiritual. Y a través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, ahora nosotros podemos resistir y vencer la tentación y el pecado. ¿Me escuchaste? No es tu batalla solamente. Dios obra en ti. Dios está obrando en ti. Ningún cristiano será perfeccionado durante su vida terrenal. Pero ahora, usted y yo contamos con el poder de Dios para resistir el pecado. ¿Ok? Como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4:4,
Fíjense lo que dice Juan. Hijitos míos, hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién? Al mundo, al pecado, a la carne. ¿Por qué? Porque mayor es ¿quién? El que está en vosotros que el que está ¿dónde? Si tú estás en Cristo, Dios habita por la fe en ti. Y es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Es mayor el que está en ti que cualquier potestad, principado en el mundo. Aquellos que están en Cristo, aquellos que se han identificado con Él, han sido exonerados de cualquier condenación en la justificación. Y estamos siendo transformados, estamos siendo santificados para que podamos tener acceso a la gloria celestial y algún día podamos vivir en presencia de Dios y estar con Él cara a cara, dándole la gloria y la honra que Él merece. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque hemos comprendido que tu salvación es toda de gracia. Que tú lo has hecho todo. Que tú has sido quien pagó el precio. Y que nosotros simplemente estamos recibiendo todos los beneficios, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a reflexionar en nuestras vidas espirituales. Ayúdanos a, Señor, experimentar la gratitud por la sangre derramada del Cordero, mediante la cual hemos recibido la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a, Señor, a venir ante ti con reverencia y humildad, humillados, dándote la gloria que tú mereces, Señor, y reconociendo que si no fuera por los méritos de Cristo, no habría manera en que nosotros pudiéramos entrar a tu presencia, Señor. Ayúdanos a reconocer tu grandeza, tu majestad, tu santidad. Y ayúdanos, Señor, para humillarnos ante ti y darte la gloria y la honra que solamente tú mereces, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, sea aplicada a nuestros corazones y que a través de ella, Señor, cada uno de nosotros pueda cada día vivir en una gratitud constante, aún en medio de las adversidades, reconociendo que Cristo pagó un precio muy alto por nuestra salvación y que las pruebas y aflicciones que estamos viviendo hoy no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, Señor. Y todo gracias a Cristo. Te damos gracias y oramos en su nombre. Amén, amén y amén.